Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. El día de hoy nosotros decimos en esta Eucaristía: voy a comer el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿En qué me baso yo para creer en eso? Que el día de hoy voy a decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Que Jesús nos va a decir por medio del sacerdote. ¿En qué me baso yo para eso? Deberíamos recordar en el capítulo 12 del libro del Éxodo, hay un momento en que el pueblo de Israel va por el desierto y no tienen para comer. Y dicen: ¿qué hacemos? Y el Señor en la mañana hace que aparezcan unas bolitas como de masa. Y cuando ellos vieron eso, comenzaron a decir en su idioma hebreo: manú, manú, ¿qué es esto? No sabían. Después lo tomaron y vieron como una materia prima para preparar alimento. Y así los mantuvo el Señor, y a eso lo llamaron el maná. Porque en su idioma ellos decían: ¿qué es esto? Manú, manú. En la última cena, los apóstoles estaban comiendo el Cordero Pascual. Era lo que el Señor les había dicho cuando iban a salir de Egipto: maten un cordero, lo comen, y con su sangre pongan una señal en sus puertas. Donde esté esa señal, ahí no van a entrar las plagas. Y lo hicieron. El día de hoy, estimados hermanos, nosotros recordamos eso del desierto, el maná. Recordamos esa señal de sangre en las puertas. Y todo eso nos va a conducir al capítulo 6 de San Juan, cuando viene la multiplicación de los panes. Hay miles de personas y los apóstoles les dicen al Señor: Señor, despídelos para que vayan a buscar alimento. No, dice, denles ustedes. Y ellos se asustan: ¿cómo que denles usted? ¿Qué se siente? Y solo tenían 5 panes y 2 peces. El Señor bendijo y resulta que alcanzó para todos los miles que iban ahí. Eso nunca se les iba a olvidar. Primero había una promesa. El Señor había dicho: yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Más tarde entendieron que el Señor estaba preparando el terreno para la última cena. En la última cena, el Señor quiso celebrar esa cena de manera especial porque era la última vez que iba a cenar con ellos. Al día siguiente lo iban a matar. Era un día jueves, el día de viernes lo iban a matar. Ellos estaban nerviosos, sabían que estaba sucediendo algo, pero no sabían. Y por eso estaban inquietos en la última cena. Y recordaron muy bien que Jesús tomó el pan y les dijo algo que no estaba en el rito que ellos estaban celebrando, la cena pascual. La comida principal era el Cordero de Dios, el Cordero, porque el Señor les había dicho: maten un cordero y con su sangre pongan una señal en las puertas. La comida principal, el cordero. Aquí no se habla de cordero cuando describen la última cena, es que el cordero ya estaba, era Jesús. Él era el que iba a ir a la muerte en lugar de los demás. El cordero moría en lugar del pecador, pero ahora estaba el nuevo Cordero de Dios, Jesús, que iba a morir en lugar de nosotros. Entonces, en la última cena, Jesús de pronto va a decirles algo que no estaba en el rito. Toma el pan, lo quiebra y dice: este es mi cuerpo, que va a ser entregado a muerte por ustedes, coman. Ellos se habrán quedado. Después toma el cáliz: esta es mi sangre de la nueva alianza, beban. O sea, coman, beban. Ellos
Se habrán extrañado, pero era el Señor el que estaba diciendo esto. Y además, según San Pablo, en su carta a los Corintios, les dice, hagan esto en memoria mía. Les da una orden. Hagan esto. Nosotros ahora lo entendemos y lo captamos. En ese momento el Señor estaba ordenando sus primeros sacerdotes y estaba entregándoles a ellos el acto de culto más importante que tenemos, que ahora lo llamamos la Eucaristía, o Santa Comunión, o Misa. En ese momento el Señor les estaba entregando eso y les estaba dando una orden, hagan esto en memoria mía. ¿Y dónde lo instituyó? Lo instituyó en una casa de 2 pisos que todavía se conserva. Algunos hemos podido tener la gran bendición de estar en ese lugar que no es amplio y decir, aquí estuvo Jesús con los 12 apóstoles, aquí consagró el pan y el vino, aquí dio la orden, hagan esto en memoria mía. Y llevamos miles de años haciendo eso que el Señor nos mandó, porque cuando ustedes van a la historia de la Iglesia, la primera historia es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se describe cómo los primeros cristianos se reunían para partir el pan. Fue el primer nombre que le dieron a la Eucaristía, la fracción del pan, porque Jesús había partido el pan en la última cena. Y como nosotros decimos ahora vamos a misa, vamos a la Eucaristía, ellos decían vamos a la fracción del pan. Y entonces comenzaron a hacer eso y cada día iban teniendo más fe en eso. Y aquí, cuando los apóstoles estaban con Jesús, ¿qué era lo que había? Había un cordero, había hierbas amargas, porque los judíos ponían hierbas amargas para recordar el exilio que habían tenido, la amargura que habían tenido. Tenían pan sin levadura, habían tenido que salir a la carrera, el pan no había sido fermentado todavía, y ponían agua salada a ellas para recordar las lágrimas que habían derramado. Y tomaban 4 copas de vino para recordar 4 promesas que el Señor había hecho acerca de la Eucaristía que les iba a entregar. Entonces todo eso lo estaban haciendo, pero en ese momento comenzaba una nueva etapa para ellos y para la Iglesia que iba a dejar Jesús, una orden, hagan esto en conmemoración mía, lo que Él había hecho en la última cena. Cuando ustedes vayan a la primera carta de San Juan y capítulo 11, se van a encontrar cómo San Pablo le da importancia a esto y describe lo que Jesús hizo en la última cena, cómo consagró el pan, cómo consagró el vino y cómo dio una orden a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, coman, beban, hagan esto en memoria mía. Y es lo que nosotros seguimos haciendo a través de los siglos. Lo que Jesús mandó fue una orden. Como les digo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que los primeros cristianos se reunían con alegría y sencillez, Hechos 2:42 en adelante, con alegría y sencillez para la fracción del pan, vino, agua, todo eso estaba ahí. Y eso es para nosotros muy importante porque no podemos mecánicamente participar en la misa y decir voy a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, pero de veras es eso. ¿Y por qué se inventó eso la Iglesia? No, la Iglesia está obedeciendo algo que el Señor les dejó. Hagan esto en memoria mía, les dijo en la última cena. Lo mismo que Él había hecho. A ellos seguramente no hicieron bien su primera comunión, porque no estaban totalmente preparados, les faltaba tanto. Por eso, en la primera comunión que ellos tuvieron en la última cena, se estaban peleando entre ellos, a ver quién era el número 1. Por eso Jesús tuvo que lavarles los pies para decirles, yo soy el Señor y Maestro, miren lo que estoy haciendo para que ustedes hagan lo mismo. Pero ellos estaban peleando ahí.
¿Quién era el primero? Nada menos que el día de su primera comunión, peleándose entre ellos por los primeros puestos. Y el Señor humildemente sabía que no estaban preparados todavía. Tenían que pasar por la gran tragedia de su muerte y resurrección, la de Jesús, pasar por todo eso para ser confirmados luego por medio del Espíritu Santo en Pentecostés. Así es que así fue como la Eucaristía, que quiere decir la buena noticia, entre nosotros. Por eso hacemos lo que hacían los apóstoles, lo que hacía Pedro, lo que hacía Juan. Ellos que celebraban la Eucaristía, y Pablo más tarde también. Y al principio, como les digo, vamos a la fracción del pan. Al principio, más tarde se comenzaron otros nombres, la Eucaristía, la misa, y es lo que nosotros estamos haciendo. Y debemos estar seguros, estoy haciendo lo que mandó Jesús. Y esto que voy a recibir yo ya no es un pedacito de pan y un poco de vino, por el poder que Jesús le da, porque no es el poder del hombre. El hombre es un simple instrumento de Jesús, el sacerdote. Y el sacerdote sabe que él no tiene ese poder por sí mismo, es el poder del Espíritu Santo. Ha sido ordenado para celebrar la Eucaristía para el pueblo. Y ha sido llamado para eso. Y una vez que ha sido llamado, él no puede decir, mejor me voy a ser carpintero o ingeniero. No puede. Y si dice que no, pues le está diciendo que no al Señor. Es algo muy grave. No vamos a juzgar al que fue sacerdote y después se retiró. Solo Dios puede ver en lo profundo de su corazón qué sucedió y qué sucede. Solo Él puede juzgar. Nosotros solo nos toca, a mí me ha dicho esto y tengo que ir por ahí. Y antes de ser ordenado sacerdote han pasado muchos años para meditarlo. No fue algo así de un día para otro. Hubo que acudir a un seminario, pasar varios años, estudiar, aceptar aquello a la luz de la Biblia, de las enseñanzas teológicas. Y al fin, entonces, se dio un sí. Muchos durante ese recorrido se retiraron. Cuando a mí me tocó de niños, nos reunimos de varios países de Centroamérica, éramos 42. Los que comenzamos en el primer año del seminario, pero llegamos únicamente 5, y de esos 5 todavía uno se retiró ya cuando era sacerdote. O sea, es una perseverancia que no debe ser mérito de uno, sino es la gracia de Dios que nos da, que nos conserva, pero uno puede decirle que no en algún momento. Algunos de nuestros compañeros dijeron no. Uno no los puede juzgar. Hay tantos motivos, solo Él y Dios nada más. Nosotros no los podemos juzgar, pero a nosotros nos toca seguir adelante porque fuimos ordenados por la iglesia que dejó Jesús para hacer lo que Él hizo en la última cena, la orden que dio, hagan esto en memoria mía. Y los apóstoles comenzaron a hacer esto, y los primeros sacerdotes comenzaron a hacer eso, y algunos comenzaron a fallar. Hubo un momento en que la iglesia ya se había ritualizado y hacían la Eucaristía en una cena, y como había que tomar vino, algunos tomaban vino de la cuenta y se emborrachaban. Entonces llega San Pablo y los reprende y les dice, esta no es la cena del Señor. Lo que ustedes están haciendo no es la cena del Señor. Ustedes han cambiado. Los reprendió y tuvieron que reflexionar y tuvieron que volver atrás y tuvieron que hacer las cosas como Jesús había mandado. Y esto nos puede pasar a nosotros también. Para acudir a la iglesia hay un peligro, estimados hermanos, que uno se mecanice, voy a misa y se acabó, pero no tengo la fe suficiente para creer. Yo no voy a recibir un pedacito de pan nada más.
Ese pedacito de pan ya no es pedacito de pan, sino que es el cuerpo de Cristo, no por antojo del sacerdote, sino por Jesús, que llamó a algunos para darles una orden: hagan esto en memoria mía, hagan esto. Y en los seminarios pues comienzan un montón y muy poquitos, por eso no hay tantos sacerdotes, muy poquitos. Y todavía entre los que están algunos motivos que solo Dios sabe por qué, se retiran, cosa gravísima. El día de hoy, entonces, nosotros vamos a revivir eso. Voy a revivir la última cena. Ahí hay un hombre, un sacerdote que está celebrando, pero él está representando a Jesús. Él sabe que no tiene su propio poder, sino el poder del Espíritu Santo para cumplir con esta misión y en ese momento consagrar el pan y el vino. Se dio el caso de un sacerdote en Bolsena que él comenzó a dudar, bueno, ¿y será cierto esto? No? Y no hallaba qué hacer. Y lo comunicó a un grupo de su comunidad y entre todos hicieron una peregrinación a Roma. Y cuando ya venían de regreso, él va a celebrar la misa y nuevamente con lo que él le había pedido al Señor, de pronto cuando le toca romper la hostia, como va a ser el sacerdote el día de hoy, esa hostia comienza a manar sangre, que cayó sobre el mantelito cuadrado en que se pone el cáliz y la patena. Y ese mantelito se conserva todavía en una iglesia. ¿Por qué? Porque todos se dieron cuenta que ya no era un simple pedazo de pan, una hostia, ahí estaba la sangre de Cristo y se conserva. Y se adora no un pedazo de trapo, sino la sangre de Cristo, que manchó ese pedazo de trapo, que se llama un elemento especial que usa el sacerdote para eso, para poner el cáliz y la hostia consagrada. Estimados hermanos, todos estos puntos son necesarios conocerlos bien, porque si no uno se mecaniza. Y además, antes de comulgar, está toda la Eucaristía en la cual pedimos perdón, oímos la lectura de la Biblia para que nos venga la fe. La carta a los Romanos dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje de Jesús, de ahí nos viene la fe. Por eso la primera parte es una liturgia de la palabra, se lee la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y por medio de la Biblia nos viene la fe y nos prepara para ese acto de creer que este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y oír las palabras de Jesús, coman, beban, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En el Evangelio de San Juan, el Señor dice, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la reunión de la sinagoga de Cafarnaúm. Así que San Juan nos conservó las palabras de Jesús, coman mi cuerpo, vean mi sangre.
Y nosotros es lo que el día de hoy con fe intentamos hacer, y por eso tenemos toda la Eucaristía, la liturgia de la palabra, el ofertorio que nos está preparando. En el año 150 San Justino presentó su libro llamado Apología, y ahí hay una cosa hermosísima. Se describe en este año 150 cómo era la Eucaristía de los primeros cristianos, como la de nosotros. El sacerdote con sus vestiduras, el altar, el vino, el pan, la consagración. Y un dato muy importante, al terminar la misa, por medio de los diáconos, diácono quiere decir el ayudante del sacerdote. Diáconos ahora son aquellos a que ya les falta un año para ser ordenados sacerdotes en la actualidad. Pues por medio de ellos mandaban eso a los enfermos. ¿Por qué? Los enfermos no podían venir, entonces les mandaban la Eucaristía para que ellos comulgaran por medio de un ministro, un diácono. Y lo seguimos haciendo, y ellos creían firmemente. Eso de enviar a los enfermos, porque creían que no bastaba que fuera un pan cualquiera, era el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso nosotros lo hacemos, y siempre le pedimos al Señor que nos conceda fe, cada vez, cada Eucaristía, el sacerdote en primer lugar. Así como aquel sacerdote que como decir, bueno, ¿y será cierto esto, que esto es el cuerpo y la sangre de Cristo? Y él no se quedó, hizo esa gran peregrinación con una comunidad a Roma, y el Señor le dio un signo que era para todo sacerdote también. Cuando él parte la hostia, que comienza a manar gotas de sangre, y se conserva ese mantelito cuadradito donde se pone el cáliz y la patena con la hostia consagrada. El día de hoy le damos gracias al Señor que nos dejó ese alimento, y que para nosotros no es un simple pan y un poco de vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Coman, beban. Que así sea para todos nosotros. Amén.